agencia estacionaria. La agencia estacionaria, antes de la estacionaria, ¿cuál tiene? Antes de declinación, ¿cuál viene? Estacionar, ¿ya? Si ustedes me responderían en el examen cuáles son las 4 fases, entonces la pregunta y ustedes me responden adaptación, estacionaria, exponencial y muerte, está mal, ¿ya? Porque no es que primero entra en una fase estacionaria y luego en una fase exponencial, o si antes fuese muerte, ¿sí? Entonces tiene que ir, eso sí tiene que ir en orden. ¿Qué sucedía en la fase de adaptación? ¿Qué sucedía en la fase de adaptación? ¿Qué sucedía en la fase de adaptación? Esconde, Renato. Si no les digo repaso, ustedes no estudian, ¿no? ¿Qué sucedía en la fase de adaptación? Aparte de ser adaptado. ¿Nadie? Menos un punto de participación para este grupo. ¿Ya entiendo? Genética bacteriana. Como habíamos visto en la anterior clase, las bacterias crecen, ¿sí? Para el crecimiento bacteriano requieren de ciertos nutrientes, macronutrientes, micronutrientes, que la bacteria por procesos de anabolismo va a sintetizar esas pequeñas moléculas en moléculas más grandes, y esas moléculas más grandes van a ir a formar parte de la estructura bacteriana, ¿verdad? Además de hacer este proceso de síntesis, también las bacterias necesitan aumentar su información genética para la división celular, ¿ya? Ese aumento de la información genética se denomina replicación, ¿sí? Y la síntesis de moléculas pequeñas y moléculas más grandes para formar parte de la estructura bacteriana, y más aún si estamos hablando de estructuras como el flagelo, las fimbrias. ¿Recuerdan el flagelo, fimbrias y los filis estaban hechos a bases de proteínas? Sí, ¿verdad? El flagelo tenía una proteína denominada Entonces, para que las bacterias puedan sintetizar estas proteínas, necesitan hacer dos procesos. Y esos dos procesos se denominan transcripción y traducción. Entonces, el dogma central de la biología molecular marca esos procesos. La replicación, cuando a partir de una molécula de ADN tenemos dos moléculas de ADN, 4, 8, ¿sí? Y la transcripción, cuando a partir de una doble molécula, de una doble hélice, que es una molécula de ADN, tenemos una hebra simple, que es una molécula de ARN, y la traducción, que es la transformación de esta molécula de ARN en una cadena de aminoácidos. La cadena de aminoácidos va a formar la proteína, ¿verdad? Y también se da lo que es la dendrotranscripción. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de una molécula simple de ARN podemos obtener una cadena doble de ADN. Este proceso se denomina retrotranscripción, ¿ya? Y lo hace una enzima que se llama retrotranscriptasa. Entonces nosotros en este tema vamos a estudiar la replicación del ADN. ¿Por qué? Porque las bacterias necesitan aumentar su material genético para la división celular, ¿ya? Pónganse que aquí tenemos una bacteria con su material genético. Si a partir de esta bacteria se generarían dos bacterias, este material genético podría estar dentro de la nueva bacteria, pero aquí ya no tendríamos bacterias, ya no tendríamos información genética si no hubiera el proceso de replicación, ¿ya? Entonces la importancia del proceso de replicación es para la división celular, para que estas dos nuevas bacterias
tengan la misma cantidad de información genética, ¿sí? Y el proceso de transcripción y traducción es para que se formen estructuras bacterianas, como la flagelina, la fimbrina, y también para que la bacteria sintetice proteínas, que también las va a utilizar en algún caso como enzimas. Recuerden que las enzimas también son proteínas, ¿sí? Para entrar un poco en lo que es el proceso de replicación, recordemos que la molécula de ADN es una doble hélice que está formada por bases nitrogenadas, un azúcar y un grupo fosfato, ¿sí? Tiene una conformación helicoidal, doble hélice, y el ADN de las bacterias es circular o lineal. Circular. El cromosoma es haploide o diploide. Haploide, ¿sí? Las bacterias tienen cromosoma haploide y su ADN tiene una conformación circular, ¿sí? Lo que les decía, el dogma central de la biología molecular, de ADN a ARN y de ARN a proteína. La retrotranscripción, un poquito entrando en el proceso de la replicación. Se manejaban tres teorías. La teoría conservativa, que se dice que a partir de una molécula de ADN original se sintetizan dos, ¿ya? Y las dos nuevas, una de las dos nuevas, tiene la misma estructura y conformación que la inicial, que la ADN original. Y la otra tiene una conformación totalmente distinta, ¿sí? Eso es una teoría. La otra teoría es la dispersa o la dispersiva, que a partir de esta molécula de doble ADN original se tienen dos copias, ¿ya? Y que ambas copias tienen parte de esta ADN, del ADN original. Esa es la teoría dispersiva. Y la teoría semiconservativa nos dice que a partir de una molécula de ADN se tienen dos. Una hebra es similar a la original y la otra hebra es una copia de la original, ¿ya? Lo mismo sucede con la otra. Una hebra es totalmente igual al ADN original y la otra hebra, su complementario, es una copia del ADN original, ¿sí? ¿Cuál de esas tres teorías es la que se acepta? ¿La conservativa, la dispersa o la semiconservativa? Esta, ¿verdad? La semiconservativa. Entonces aquí tienen lo que pasa en cada una. Ahora, como les decía, la replicación del ADN para las bacterias es importante en el proceso de división celular. Para que las bacterias inicien el proceso de replicación, lo hacen en un origen que se denomina oricel, ¿ya? El cromosoma tiene un origen denominado oricel y es ahí donde se origina el proceso de replicación. Y para la replicación se necesita de todo esto. Necesitamos desoxirribonucleótidos, DNTPs, necesitamos proteínas y un sinfín de enzimas que van a ayudar en el proceso de replicación, ¿ya? Entonces, lo que ustedes tienen que recordar, el proceso de replicación del ADN ayuda a las bacterias en la división celular y el origen es en el oricel. Y para la replicación se requiere de NTPs, proteínas y enzimas. Necesitamos a la helicasa, a las topoisomerasas, a las ARNA polimerasas 1, 2, 3, a las primasas, a las ADNA ligasas, y consta de estas tres etapas: iniciación, elaboración y terminación. Yo voy a agarrar solo
la estructura del ADN es de doble hélice y además está enrollado. ¿No? Está enrollado y está conformado en una doble hélice. Así como está, no se puede dar inicio al proceso de replicación. Necesitamos desenrollarlo y abrirlo, ¿ya? Y las enzimas encargadas de realizar este proceso de desenrollar y abrir la doble cadena son estas. ¿Cuáles? Las helicasas y las topoisomerasas, ¿sí? Si nosotros dejaríamos solo así a las proteínas, que es esta doble cadena, y no actuarían estas proteínas que son la SSPP, ¿cuál es la función de estas proteínas? Mantener abierta la doble cadena, ¿sí? Las topoisomerasas y las helicasas las desenrollan y las abren, ¿ya? Y estas proteínas, las SSPP, las mantienen abiertas. ¿Ya? Estas proteínas van a evitar de que no se cierre la doble cadena. Y ahí van a actuar las RNA polimerasas, las primasas. ¿Sí? Silencio. ¿Quieren decir algo ya? Entonces, silencio. Las RNA primasas, RNA polimerasa o la primasa, es aquella enzima que va a dar origen al proceso de replicación. Es la que va a ir haciendo de que se sintetice la hebra continua y la hebra discontinua, ¿ya? En el proceso de replicación, las dos nuevas hebras que se van a sintetizar, una se sintetiza de manera continua y la otra, como ven aquí arriba, se va sintetizando por fragmentos, ¿ya? Son las que van a poner los DNTPs y van a hacer que se vayan sintetizando las dos nuevas hebras, ¿ya? Y la RNA polimerasa 3 es quien va a unir las bases nitrogenadas de la nueva hebra con la hebra antigua que ya existe. ¿Sí? ¿Me estás siguiendo? A ver, cierren la puerta. A ver. La conformación del ADN es una doble hélice, ¿verdad? Está así el collar y está enrollado. Así no da para que se sinteticen otros ADNs. ¿Me entienden? Necesitamos abrir. ¿Quién va a abrir este ADN? Y las topoisomerasas, ¿sí? ¿Y quiénes las van a mantener abiertas? Las proteínas SSPP. Entonces están abiertas, ¿sí? Recuerdan que entre los requisitos para la replicación del ADN estaban los DNTPs. ¿Sí? Estos DNTPs van a dar origen a que se vayan sintetizando las nuevas hebras, ¿ya? Estas, y yo las voy a ir rayando, estas y las de arriba son las nuevas hebras. Junto con la primasa van a dar origen a que se vayan sintetizando estas hebras. Siempre esta de aquí abajo se va a sintetizar de manera continua, ¿ya? Y la de arriba, como ven, se sintetiza por fragmentos, ¿ya? Esos fragmentitos, ustedes ven ahí, se llaman fragmentos de Okazaki, ¿sí? Entonces, cuando se sintetizan las dos nuevas hebras, alguien tiene que unir las bases nitrogenadas de esta hebra con esta otra hebra, es decir, la guanina con la y la timina con la adenina. Tenemos así, guanina, citosina, timina, adenina. Alguien tiene que unir estas bases nitrogenadas y esa enzima que se encarga de unir es la RNA polimerasa 3, ¿ya? Y una vez que estén unidas las dos hebras, si ustedes recuerdan, allá no podemos terminar así, porque ven, allá está fragmentado, las hebras de arriba están fragmentadas, tenemos fragmentos de Okazaki.
esos fragmentos de Okazaki se tienen que unir y lo hace una enzima que se llama enzima, no sé si está por aquí, la enzima ligasa. La ligasa es la enzima que une los fragmentos de Okazaki, ¿sí? Y la ADNA polimerasa 1 es la enzima que va a realizar correcciones para evitar procesos de mutaciones, ¿ya? Es decir que, digamos, en el proceso de síntesis, en vez de una adenina, aquí se ha sintetizado una citosina. Timina con citosina no se pueden unir, ¿no? Entonces viene la ADN polimerasa 1 y va a hacer esta corrección, va a convertir la citosina en adenina, ¿sí? Para evitar procesos de mutaciones. Entonces, una vez que tenemos unida la hebra antigua con la hebra nueva, gracias a la ADN polimerasa 3, y además que tenemos unidos los fragmentos de Okazaki gracias a la enzima ligasa, actúan las enzimas girasas. O sea, está aquí recta, ¿ven? Hemos sintetizado la nueva hebra y está recta. Esta hebra tiene que volverse otra vez en su forma helicoidal y otra vez tiene que enrollarse, ¿ya? Y este proceso de volverlo otra vez en su forma helicoidal y enrollarlo lo hacen las enzimas girasas, que también se encuentran en el grupo de las topoisomerasas. Y de esa manera, a partir de esta cadena, vamos a tener otras cadenas de ADN que van a ir a formar parte de las nuevas bacterias que van a producirse, ¿sí? ¿Me han entendido? ¿Cómo se llama la enzima, doctora, que vuelve a helicoidal nuevamente? Girasas. ¿Ya? ¿Para qué es importante aprender el proceso de replicación bacteriana? 1. Para entender el crecimiento bacteriano. 2. Para entender un poco el mecanismo de acción de un grupo de antibióticos, ¿ya? Porque va a haber un grupo de antibióticos que van a actuar sobre estas enzimas o sobre las girasas. Y al actuar sobre esas enzimas van a evitar el proceso de replicación. Y si no hay replicación, ¿habrá crecimiento bacteriano? No, ¿verdad? Entonces, por eso es importante. A ver, una vez más con ustedes. Hagan de cuenta en sus mentes que tienen una cadena de ADN helicoidal y a partir de esa cadena quieren tener 2. ¿Qué pasa primero? Tenemos que separar, tenemos que desenrollar. ¿Quién va a desenrollar eso? Las topoisomerasas y glicasas. Ya tenemos la hebra desenrollada y abierta, ¿sí? Puede ser que esta hebra se vuelva a unir, pero alguien lo va a impedir. ¿Quién? SBT. Las proteínas SBT. Una vez que tenemos abiertas y que alguien está impidiendo que se cierren, ¿quién actúa? ¿Quién va a poner los La primasa. La primasa es quien va a ir poniendo los NTPs y va a dar origen a la síntesis de las 2 nuevas hebras, ¿sí? Una de las hebras se sintetiza de manera continua y la otra se sintetiza por fragmentos. ¿Qué se denominan esos fragmentos? Fragmentos de Okazaki, ¿ya? Cuando ya tenemos las 2 hebras, le tenemos ya la hebra sintetizada, gracias a la primasa, estas se tienen que unir, ¿verdad? ¿Quién hace la unión de estas bases nitrogenadas? La polimerasa 3 de una hebra y de la otra también, ¿sí? Y los fragmentos, como ustedes ven, siguen separados. Alguien tiene que unir este fragmento con este fragmento. ¿Qué enzima lo hace? La enzima ligasa, ¿sí? Y una vez que ya se unen los fragmentos de Okazaki, van a actuar otras enzimas para que esta cadena vuelva a su conformación original, que es de doble hélice. ¿Quién va a ser? Girasa. Y
Y de esa manera vamos a tener nuevas cadenas de ADN para que vayan a formar parte de las nuevas bacterias. No se olviden, topoisomerasas, quirasas, helicasas, ¿ya? Son enzimas que las vamos a recordar cuando veamos antibióticos, ya que son sitio de unión para un grupo de antibióticos. ¿Sí? Entonces, si tenemos ya replicación del ADN y tenemos gran cantidad de ADN, pues va a haber división celular. Pero da la casualidad que no solo se necesita tener ADN, sino también necesitamos tener proteínas para que estas proteínas formen parte de las estructuras bacterianas, ¿ya? Y la síntesis de proteínas está dada por dos procesos, la transcripción y la traducción. La transcripción es la conversión de una molécula de doble hebra en una molécula de simple hebra. Es decir, es la transformación de ADN en ARN, ¿sí? Y en ARN mensajero para la traducción. Esto es mucho más sencillo. Lo que actúa aquí es un factor. El factor sigma es quien va a buscar o localizar el promotor, y una vez que localiza el promotor va a dar origen a la síntesis de la nueva hebra de ARN, y este proceso lo hace una enzima, que es la enzima transcriptasa, la ARN transcriptasa, ¿ya? La ARN transcriptasa hace la conversión del ADN en ARN. Es la que actúa, es la única enzima que actúa en el proceso de transcripción. Igual, acuérdense de esta enzima, también es un sitio de unión para antibióticos. Cuando veamos antibióticos, igual la vamos a recordar, ¿sí? Tenemos una molécula de ADN, ¿sí? Gracias. No es la transcriptasa, la ARN polimerasa. Tenemos una molécula de ADN. A partir de esta molécula de ADN necesitamos convertir una molécula de ARN y de un ARN mensajero, porque a partir del ARN mensajero se va a dar el proceso de traducción, ¿ya? Y esta conversión de ADN en una molécula de ARN mensajero lo hace la RNA polimerasa. Cuando dije transcriptasa es la RNA polimerasa. Sí. Lo único que hacen es que el factor sigma ubique el promotor, y una vez que ubique el promotor, esta enzima actúa y la transforma en un ARN mensajero. ¿Cuál va a ser la diferencia entre ADN y ARN? Una de las bases nitrogenadas, ¿verdad? El uracilo viene en vez de la vinil, y además del azúcar. Ya no va a ser una desoxa, sino va a ser una glucosa, ¿sí? Y la traducción es el proceso por el cual el material del código genético es convertido en una cadena de aminoácidos que van a conformar una proteína, ¿sí? El código genético está formado por 3 bases nitrogenadas, y eso se denomina codón. ¿Sí? Codón. Sabemos que existen 64 combinaciones de codones que van a dar origen a la síntesis de 20 aminoácidos. Y siempre hay los aminoácidos de iniciación y de terminación. Y el aminoácido de iniciación es la metionina. ¿Sí? ¿Qué parte? Dijimos que la traducción, la conversión del código genético en una cadena de aminoácidos, y esto va a formar una proteína. El código genético está formado por 3 bases nitrogenadas, y esto se denomina codón. Si ustedes saben, si han visto en genética, existen 64 combinaciones. Esas 64 combinaciones de codones van a dar origen a la síntesis de 20 aminoácidos. El aminoácido de iniciación es la metionina, ¿ya? Entonces, para que se dé el proceso de traducción, necesitamos el ARN mensajero. Este ARN mensajero va a estar dividido en codones.
y el AU, que es el codón de iniciación, y el aminoácido de iniciación, la metionina. Para que se dé este proceso de traducción, necesitamos formar el complejo de iniciación, ¿ya? Y el complejo de iniciación está formado por el ARNA de transferencia. Para dar inicio al proceso de traducción, necesitamos formar el complejo de iniciación. El complejo de iniciación está formado por el ARNA de transferencia, y el ARNA de transferencia tiene el anticodón, ¿sí? El ARNA de transferencia tiene el anticodón. El ARNA mensajero tiene el codón y el ARNA de transferencia tiene el anticodón. El complejo de iniciación también está formado por el ribosoma pequeño. ¿De qué tamaño es el ribosoma pequeño? 30S. Entonces el complejo de iniciación está formado por el ARNA de transferencia, que contiene el anticodón, el ribosoma pequeño 30S y el ARNA mensajero, que contiene el codón. Y juntos todo esto van a dirigirse a lo que es el ribosoma grande. Tenemos el RNA de transferencia con su anticodón, el ribosoma pequeño, el ribosoma grande, se dirigen para unirse al codón. El anticodón se une con el codón y al unirse van a dar origen a un aminoácido, ¿ya? Como ven aquí, el primer aminoácido siempre va a ser la metionina, entonces sintetiza esto. Luego viene otro ARNA de transferencia con otro anticodón, se une al codón y va a dar origen a otro aminoácido. Lo mismo, viene otro ARNA de transferencia. Con el anticodón se une al codón y da origen a otro aminoácido. Y el grupo amino de uno de los aminoácidos, en este caso de la metionina, se va a unir con el grupo carboxilo del otro aminoácido. Y esta unión se denomina ¿qué se llama pero el proceso? Transpeptidación. Recuerden, esto ya hemos visto en síntesis peptidoglicana. Cuando se une el grupo amino de un aminoácido con el grupo carboxilo de otro aminoácido para formar enlaces peptídicos, el proceso se denomina transpeptidación, ¿sí? Y al unirse por procesos de transpeptidación van a formar una proteína. ¿Es la calor? ¿Por qué no lo hago? Y así, de esta manera, vamos a ir conformando una cadena de aminoácidos que por proceso de transpeptidación van a formar una proteína, ¿sí? El proceso de transcripción es muy sencillo, solo actúa una enzima. ¿Cuál es el nombre de esa enzima? Transcripción. La ARNA polimerasa, que va a transformar el ADN en ARN mensajero. Recuerden eso, ¿ya? Si en su examen me ponen solo ARN, no va a estar bien, es ARN mensajero, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos tener el código genético que se va a traducir en una cadena de aminoácidos. En el proceso de traducción, ¿cuál es el complejo de iniciación? ¿Por quiénes está conformado el complejo de iniciación? El ARNA de transferencia que contiene el ¿y qué más? Y el ARNA mensajero que contiene el codón, ¿sí? Y todo esto se dirigen hacia el ribosoma grande. ¿Qué tamaño tiene el ribosoma grande? 60S, 40.
cuando se unan codón con anticodón dan inicio a la formación de los nuevos aminoácidos. Y la unión de aminoácidos, el proceso de la unión de aminoácidos se denomina esto en cuanto a replicación, transcripción y traducción. Ahora, las bacterias también hacen intercambio genético. Quisiera mostrarles los videos, pero se han entrado aquí. A otra bacteria y lo hacen con 3 procesos. El que van a ver ahora es el proceso de transformación, donde aquí tienen la bacteria donadora. Ven, la bacteria donadora ha liberado ADN y por un proceso de lisis ingresa a formar parte del ADN de la otra bacteria. ¿Han logrado ver eso? Doctora, ¿la han liberado espontáneamente o Pero pues, chicos, que poco atentos. qué? Espontáneamente, ¿verdad? Esta es la bacteria donadora, ¿sí? Aquí está su material genético, por aquí arriba está su plasma. Entonces, del plásmido, por un proceso de lisis, liberan ADN. Y por un proceso de lisis ingresa a incorporarse dentro de la otra bacteria y entra dentro de su cromosoma bacteriano de la bacteria receptora. ¿Ya? Solo lo único que existe aquí es lisis bacteriana. Ese es un proceso, la transformación. Este es otro proceso, la conjugación. ¿Se acuerdan de los pelos sexuales? ¿Cuál era su función? Intercambio genético. ¿Ya? Aquí tienen la bacteria donadora, el cromosoma y este es el plásmido. Plásmido o ADN extra cromosómico. ¿Sí? Estos son los pelos sexuales que las bacterias tienen, pilis sexuales. Esta es la bacteria receptora, miren, no tiene su plasma. Entonces, los pelos o los pilis sexuales, a través de este pili sexual, este plásmido o ADN extracromosómico va a irse de la bacteria. Va a haber aquí un proceso de lisis por la acción de una enzima de escisión. Su plásmido se va a la otra bacteria a través del pelo sexual o del pilis sexual. Este proceso se denomina conjugación. ¿Sí? Entonces ya hemos visto los procesos: transformación y conjugación. El último proceso es la transducción. Es muy diferente a traducción, es transducción. Aquí actúan lo que son los bacteriófagos. Estos son los bacteriófagos. ¿Qué son los bacteriófagos? Son virus que parasitan bacterias. Son elementos de intercambio genético. Estos bacteriófagos van a ingresar dentro de la célula donadora y van a captar su material genético. ¿Ya?
han captado el material genético estos bacteriófagos. ¿Ven? Dentro del virus está el ADN de la bacteria donadora. Y este bacteriófago va a ir a la otra célula, la otra bacteria receptora, y lo va a liberar su ADN. Doctora, pode repetir uma vez mais o que são os bacteriófagos? Los bacteriófagos son virus que parasitan bacterias. Son elementos de intercambio genético que ayudan a que el ADN de una bacteria donadora se vaya